Buenas noches y bienvenidos a este su programa en tiempo presente. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, lo que siempre les digo, por abrirnos esa pequeña pantalla por la cual nos colamos en sus casas y por lo menos, bueno, tratamos de hacerles pasar un ratito, casi una horita, pues ahí entretenidos y con nuestras cosas, nuestros debates y nuestras inquietudes y nuestros problemas. Y como siempre, pues presentar a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, a mi derecha, José Luis Benítez. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, ahí viendo los programas cómicos del Congreso de los Diputados que están poniendo ahora, que son muy graciosos. Falta el cordero y flaco, ¿no? Sí. Qué malo que eres, qué malo que eres. A mi izquierda, César Acosta. Buenas noches, César, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro. Bueno, ¿cómo fue esa vuelta a la isla? Que estábamos comentando fuera de pantalla que el sábado, el fin de semana pasado, me di la vuelta a la isla en bicicleta. Pues fue muy bien. Es una manera de ver la isla en 360 grados, porque con el coche nada más lo que ves es lo que está delante. Con una bicicleta ves todo. Vinimos unos amigos de Tenerife y nos decidimos a dar la vuelta a la isla en bici. Una tiradita. Sí, pero es agradable la compañía y hay zonas que las tenemos muy desconocidas, porque probablemente la mayoría de la gente lo que conoce es lo que hay a los lados de la carretera, porque pocos se desplazan mucho más allá. Y de esta manera, pues, descubres la isla mucho más profundamente. Claro, me imagino, sí, que claro, por lo menos vas sin prisa, vas a tu ritmo. Sí, además vas te paras en algunos lugares, nos esperamos por algunos de los compañeros, que va un poco más. Y el recorrido de San Nicolás a Gaete van por la carretera vieja, ¿no? No, porque está cerrada el andén verde. Cuando cerrada. pasas el mirador ya de lo que era el antiguo andén verde, el mirador que todavía está allí, pero de ahí hacia arriba está cerrada. Qué pena. Entonces, porque ahí eso es precioso. Tienes que ir por la nueva variante que hay y el túnel, ¿no? En el túnel fuimos un sábado, o sea que no era un martes, fuimos un sábado y nos pasaron dos coches. Dos coches, además que es un poco en descenso, entonces llevamos las luces porque sabemos que tenemos el túnel y llevamos las luces, pero vas a 40 por hora tranquilamente en la bicicleta, 45 por hora, porque es un pequeño descenso y no tienes problema, ¿no? Bueno, entramos en materia. El pasado 12 de este mes de febrero se aprobó en el Congreso el inicio de la ley de la eutanasia. Entonces, primero me gustaría saber vuestra opinión, José Luis. ¿Qué piensas sobre la eutanasia? Hombre, pienso que cada persona en un momento determinado y según sus circunstancias, pues tiene el derecho a decidir. Independientemente de motivos de conciencia, es decir, yo personalmente en este momento y tal y como estoy, pienso que Dios es el que decide cuándo muere y cuándo no una persona, pero yo no puedo decidir con una persona que lleva sufriendo muchos años, que además va a peor y que además no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Esa persona es libre de decidir si quiere acabar con su sufrimiento y pide que le ayuden, ¿no? Y eso no tendría que ser considerado un delito. Después vienen todas las interpretaciones ridículas estas de algunos que dicen que van a matar a los jubilados para no pagarles la pensión, pero son ridiculeces porque estos serían unos casos excepcionalísimos y por supuesto con unos trámites bastante concretos, ¿no? Y asegurándose una y otra vez de que es la decisión de esa persona el acabar con ese sufrimiento tan grande, ¿no? Entonces realmente no entiendo a aquellos que intentan poner problemas a algo que, y cuando hablan o mezclan, ¿no? La eutanasia con los cuidados paliativos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, una persona que tiene una enfermedad terminal que ya no tiene recuperación y que la pasan a paliativos para que tenga una sedación que haga que los últimos días de su vida no esté sufriendo tanto, pues realmente eso es una cosa y no tiene nada que ver, eso es algo que se hace habitualmente con las personas y no tiene nada que ver con la eutanasia, eso es otra cosa totalmente distinta. César. No me desvío mucho de José Luis, mucho no, prácticamente en nada. Muchas veces está
el prejuzgar que tenemos nosotros en mente continuamente, prejuzgar al otro sin ponernos en su piel, es algo que deberíamos de evitar, y no me alejo en absoluto de lo que ha dicho José Luis. No puedo ponerme en las circunstancias de cómo está el otro. Yo me veo, como decía José Luis, yo me veo como estoy yo, y claro, pero es que no todo el mundo está como yo, y tiene unas circunstancias de vida muy diferentes, posiblemente muy diferentes a la mía, y no soy yo quien para decir sí o no sobre algún aspecto tan intimista como puede ser el decidir sobre su propia vida por las circunstancias en que se encuentra. Lógicamente, con la profundidad que necesita el tema en análisis concienzudo de la situación, y si hay posibilidades o no hay posibilidades. Pero claro, recordemos aquella película Mar Adentro, sí, ¿no? sí. Que tocó tan profundamente el tema y lo que suponía, ¿no? esa situación. Pero claro, no podemos intervenir en algo que desde fuera lo vemos de una manera, pero tenemos que estar al otro lado. Y que hay libertad absoluta, porque vemos personas, por ejemplo, Hawkins, que estuvo hasta los últimos momentos de su vida, tú lo veías como estaba, ¿no? Que con la boca pues podía hacer que en el ordenador pues saliera lo que él pensaba y tal, pero estaba totalmente inutilizado, y sin embargo pensaba y tal, y él decidió pues llegar hasta el último momento de su vida así. Pues muy bien, es decir, nadie le va a decir a una persona que se suicide si no quiere. Ahora, si una persona, por el sufrimiento que está pasando, por la situación en la que está, que cree que no merece la pena y que no aguanta ya, porque muchas personas es que no aguantan vivir más así y están cada día pidiendo que por favor le dejen marcharse ya, ¿no? Ya veo que me toca a mí. En esas circunstancias yo creo que... Y la dignidad, y también Ya veo que me tratamos toca- la me dignidad toca a mí humana, ¿no? Claro. hacer de abogado del diablo, entonces. Sí, porque es que si no, es que aquí no hay carne, aquí A no ver, metemos carnaza. Claro. A ver, evidentemente esos planteamientos simplistas, como dijo José Luis ahora, de que los que piensan que ahora es igual que cuando salió la ley del divorcio, que todo España se iba a divorciar, pues ahora que a todos los mayores de 65 años les van a poner una inyección, eso es algo muy simplista, son como los planos terrarios, eso como se llamen. Pero yo sí que veo que plantea una serie de problemas, porque ¿quién va a aplicar la eutanasia? Porque claro, los médicos, quieta las masas, sí, pero... los médicos hacen un juramento, porque es obligado ese juramento cuando terminan la carrera, antes de ejercer, de salvar una vida. Entonces le estamos pidiendo a los médicos que ellos te pongan una inyección, o lo que sea, para terminar con si su me sufrimiento. permites entrar dentro de lo que decía antes, de la libertad, la misma libertad que la persona que está sufriendo debería tener para decidir que ya no quiere sufrir más, dentro de esa ley también van a poner el hecho de la libertad que tienen los médicos para que aquellos que tengan objeción de conciencia en cuanto a aplicar la eutanasia puedan decir, no, mire, yo no me atrevo a esto. Pero no deja, y siempre habrán algunos que se solidarizan con la persona que necesita que le ayuden y decide que él sí lo hace, ¿no? Es decir, eso va a ser una cuestión de libertad. Pero no deja de romper un juramento que hace. Vamos a ver. O sea, habrá que cambiar. Yo a lo que me refiero es, a mí está bien que se plantee ese debate, porque además es un debate que está en la sociedad, que lleva tiempo ese run, que varias veces han intentado presentar y no ha salido, y yo creo que es un debate que, como otros, ¿no? Como otros muchos, pero yo creo que es un debate que la sociedad lo necesita y que tiene que posicionarse. Pero yo digo, pero empecemos también entonces, si se aprueba, por cambiar algunas cosas. Entonces libere usted a los médicos de ese juramento. Porque si no, a ver, yo juro sí, pero ¿qué pasa? ¿Juro por la cuquita del niño Jesús? No, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, aquí no estamos hablando de que una persona le dice a alguien, quiero suicidarme, ayúdame. No. Aquí estamos hablando... suicidio es otro. Claro. Aquí estamos hablando de una persona que un médico, por mucho que haya jurado que va a luchar por la vida de las personas, sabe perfectamente
que esa persona no tiene ninguna solución de recuperación, ni de vivir ni mejor, ni de vivir siquiera. Estoy de acuerdo. Entonces simplemente le va a facilitar que no esté sufriendo más. Entonces, bueno, yo creo que es compatible una cosa con la otra, es decir, es compatible el que el médico, su prioridad sea salvar la vida de las personas. Y en este caso, acabas de decir algo importante, salvar la vida de las personas. ¿Y qué es salvar la vida? Claro. O sea, si lo desenchufamos, si no le damos todo eso asistencia que tiene, ¿seguiría vivo? No, o sea, si más, dejamos es actuar que a la naturaleza... La eutanasia es que se le ayuda a morir. Pero se le ayuda a morir, parece que está... Me permite, es que hay dos cosas diferentes. Una es salvar la vida y la otra... Alargarla. La otra es prolongar la vida artificialmente, lo que consigue que la persona esté muchísimo más tiempo sufriendo. Ahora mismo las tecnologías que hay... Pueden decir, suponemos que está sufriendo. Ahora mismo las tecnologías que hay, una persona muere y la pueden casi reanimar y conectarla a una serie de aparatos y mantenerla así durante años. Pero no va a vivir, ni se va a poner de pie, ni va a caminar, ni va a hacer nada. Entonces, sirve de algo prolongar el sufrimiento y la vida de una persona artificialmente si no vas a conseguir nada. Aquí entraría el tema del testamento vital, ¿no? Claro, sí. Sí, y en Canarias es una de las primeras comunidades. El desear, digo, bueno, si a mí me sucede algo, pues esto es lo que quiero que haga. Sí, sí. No solamente que no me mantengan artificialmente. con mi vida, sino con mis y tal, propiedades, claro. con mi situación, Claro. con lo que sea. En cierto modo, la eutanasia es como esto, porque en la eutanasia es la persona la que decide una y otra vez que ya no quiere seguir sufriendo más, y en unas circunstancias muy concretas. Pero ¿cuándo pides la eutanasia? Y si puedes decidir, Claro. si yo tengo un accidente, que hay un montón en bicicleta, Claro. con la situación que hay de tantos automovilistas que se le Sí, ha... zumbao. Y me quedo en una situación que ni siquiera me pueda expresar, ¿quién decide entonces? Esto es una lanza. ¿Quién decide que que tenga que morir yo? ¿Y cuándo haces? Si yo no he dicho nada, Claro. Es que no lo puede decidir. Claro, entonces me van a mantener ahí. Claro, es que no lo puede decidir nadie a menos que tú tengas ese testamento vital diciendo en unas circunstancias tales yo no quiero que me mantenga. Pero si no, nadie puede tomar la decisión. De hecho, ante las críticas que hay de la eutanasia, de que se iban a cargar a todos los mayores y todo esto, realmente, vamos a ver, en primer lugar, tiene que ser la misma persona quien en varias ocasiones testifique que quiere que le practiquen la eutanasia. Después tiene que haber un comité médico que haga unos estudios y que estén seguros y garantizados de que esa persona bajo ningún concepto va a mejorar de esa situación tan dramática en la que está. Es que eso no se sabe. No, claro que no. Esto, hombre, nunca sabes, dentro de 5 años aparece pero tal... por esa regla de 3 tampoco sabemos si mañana va a resucitar uno que murió hace 3 meses. Eso no lo sabemos. Podría producirse un milagro. Claro, fíjate. Es un tema complejo, muchísimo, y nosotros estamos aquí lucubrando. A lo mejor posiblemente teníamos que conocer bien la ley de eutanasia, cómo funciona, cómo se aplicaría, para poder discutir con algo de base real. Hombre, de esto. En principio yo lo que estoy diciendo respecto a esa ley, que todavía no está terminada porque está en tramitación, pero lo que propusieron, digamos, las directrices generales, digamos, de esta ley, pues lo que dice es que la persona tiene que decidirlo, que además confirmarlo en varias ocasiones, que además tiene que haber un comité médico que haga un estudio que confirme que bueno, que realmente esto podría ser viable, porque esa persona lo único que va a estar es cada vez sufriendo más y que no va a haber nunca mejoría. Pero tú fíjate, esto. Y bueno, ¿pero dónde pones el corte? Porque claro... Los notarios están a favor. Claro, sí, pero los notarios están a favor. Claro, pero tú fíjate, 18 años, mayor de edad.
puede votar, comprar, enajenar, lo que quiera, ¿vale? Ya eres mayor de edad, ya te puedes ir de tu casa, es más bien todo. Y dice que la eutanasia, ¿por qué? Porque, claro, lo que igual para nosotros no nos parece un sufrimiento, para él sí, porque igual tiene una esquizofrenia y todo eso. Y entonces se plantea, y una persona con 18 años sabe realmente que quiere quitarse, o sea, que quiere terminar con sus días, con su vida, porque su vida para él es un infierno. Claro, ¿y dónde pones el límite? Claro, pero ahí claro. viene Los psicólogos. no, ahí vienen estos especialistas que yo supongo porque aquí no se trata de que una persona tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas y entonces como no se adapta quiere suicidarse. No se trata de eso. Pero decir, yo el miedo que tengo, no creo claro, que lleguemos a esos extremos. El ¿no? miedo que yo tengo es que normalmente en España solemos empezar la casa por el tejado, no por los cimientos. Entonces, lo normal es que primero tuvieses a un montón de personas y en todas las comunidades formadas en esas cosas, ¿vale? En psicología, en todo eso, en medicina terminal, para que pudiesen informar. Pero yo, ¿qué es lo que me temo? Que van a hacer una ley, harán la ley, seguramente con su intención, la mejor que a ellos se les ocurra, pero que los medios para aplicar esa ley no los han previsto hasta que no esté la ley fuera. Y cuando esa ley esté publicada, cuidado, yo como ciudadano podré acogerme a ella. Entonces, ¿dónde estará esa persona preparada? Ya lo sabemos. Barcelona, Madrid, grandes ciudades, País Vasco, en Bilbao, Valencia. Y tardará en formar gente en el resto de España un montón. ¿Y qué pasa mientras? ¿Qué pasa con ese, digo yo, con ese chaval de 18 años? ¿Y qué pasa con ese chaval o esa chavala de 15 años? Primero nada, estamos elucubrando también. Sí, claro, claro. Sabemos claro, si ya todo eso está previsto. ¿no? Claro, tú estás haciendo abogado del diablo, ¿no? Para meter caña. Yo, como decía antes, esto es una ley que realmente le estamos dando una importancia impresionante. Claro que la tiene, pero a lo que me refiero es que no va a ser una cosa que, bueno, ahora ya se aprobó la eutanasia y cada día va a haber una persona que... No, van a haber casos muy excepcionales. Es decir, va a haber un caso como este hombre que hace un par de años, pues ayudó a su mujer que dijo, mira, ya yo no quiero seguir sufriendo, y él, pues, que la quería muchísimo, pues le ayudó y tal, que en ese momento, al no estar aprobada, pues cometió un delito que ni siquiera sabían muy bien qué delito era. Primero lo metieron en violencia de género, cuando le hizo un favor a su mujer por amor, ¿no? Y bueno, después tal, y al final, bueno, ahora sí sale la ley y tal, pues se despenalizará ese acto que él hizo, aunque siempre yo creo que esto, si se hace por expertos, siempre será mejor, llegado a un punto, y en esas excepciones, pero vamos, rarísimas, que serán muy raras, ¿no? Hablamos a nivel personal, pero también tú acabas de nombrar el entorno, ¿no? En este caso la familia, todo. Claro. Lo que supone la tensión, lo que, no sé si la situación familiar de su padre, mujer, hijo, lo que sea, que viven con eso, con esa incertidumbre continua, esperanza e incertidumbre y tristeza, es toda una mezcla que alrededor de la familia afecta mucho. Como todas estas cosas que pueden llevar a que haya personas que piensen de forma diferente, va a crear conflictos en muchas familias, porque ahí estará quien diga, no, pues cuando Dios quiera, y el otro dice, pero es que no puede seguir sufriendo así, y etcétera. Es decir, ahí va a haber también, cuando lo diga Pedro Sánchez. Hacemos un pequeño alto y volvemos enseguida. Perdón por la broma, pero es que me la han puesto ahí, a pie. Me la han puesto para rematar. Hacemos un pequeñito alto y enseguida estamos con ustedes otra vez. Hasta ahora.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues han visto que ha sido una paradita técnica, porque esta casa también tiene que comer. Pero fíjate, yo es que voy todavía más lejos. ¿Qué hacemos con esos niños? Porque claro, estamos viendo ahora con el aborto cómo la edad ha ido bajando y ahora ya hay niñas con 16 que ya dicen que pueden abortar sin contar solo a los padres. Entonces, cuando un niño, una niña de 14, 15 años, de 16, porque tenga una leucemia, una enfermedad terminal, diga que quiere que le apliquen la eutanasia, o cuando un niño esté igual como un vegetal y los padres quieran decidir por él, es que plantea, yo me imagino, en fin, para eso lo harán la ley especialistas, ¿no? O sea, nosotros, como dice César, estamos aquí un poco elucubrando y estamos dando una opinión sobre algo que todavía no hemos leído ni todo eso, ¿no? Pero, porque claro, se plantean un montón de materias muy, muy delicadas, porque ¿qué pasa si el padre quiere, pero la madre no? Pedro, de todas formas, yo creo que la aplicación en todo caso de esta ley, cuanto más joven sea la persona, más dificultades habrá en que se pueda aprobar, en que se pueda aplicar, por una razón muy sencilla. No es lo mismo una persona que está en silla de ruedas o que tiene una serie de limitaciones, pero que tiene 18 años, lo cual quiere decir que no sabemos si podría irse recuperando, porque eso no lo sabe nadie y tal. Pero en una persona de 89 años, en una situación que es insoportable, como mucho, ¿qué podrían conseguir? Que viviera sufriendo un año más. Qué cabrón, quiere matar a los de 80 años. No. Te cuento la anécdota de mi madre. Pero que no es lo mismo, Sí, es decir, claro, que no es lo claro. mismo una persona Sí. con 18 años Claro. que con 90 años. Es decir, tenemos que reconocer que cuando estamos en esa edad y en esas circunstancias, como dicen las Sagradas Escrituras, el que añade ciencia añade dolor. Muchas veces a mantener a una persona más tiempo, lo que hace es alargar el sufrimiento en muchos casos, claro, ¿no? podrían venir a aplicar sentimientos religiosos, ¿no? Claro. El médico que tuviese que aplicar. Si hablamos de la vida desde el punto de vista del creador, de Dios, de lo que usted crea, de lo que usted considere creer y que considera que su vida no le pertenece a usted, que sino ha sido otorgada por el Dios X, pues
¿quién soy yo entonces para mantenerla de forma artificial? ¿No? Vendría que estamos jugando También, a ser Dios. lo mismo mantenerla de forma artificial como el claro. médico que tiene objeción de conciencia y dice, no, yo no voy a aplicarlo porque mi conciencia no claro, me lo permite. Es que tendríamos que ver las circunstancias específicas de esa persona, de ese individuo, que se vean esas circunstancias, ¿no? Si no estuviese el médico, ¿continuaría en vida o fallecería? Y yo lo que espero es que, a ver, se tiende muy bien la ropa antes de sacar la ley. Quiero decir con eso. Primero es un tema muy delicado. ¿Qué van a hacer? Van a poner una serie de casos diciendo, donde tú tienes esto, se puede aplicar la eutanasia. Si tú no tienes estas enfermedades, no se puede aplicar. ¿A qué edad se puede aplicar? ¿Por qué se puede aplicar? ¿Quién es? Si la persona ya está que no se le puede preguntar, porque no puede hablar, no puede escribir, no puede hacer nada, ¿valdrá con que él le haya dicho antes? Pero claro, lo que hay mucha gente, la gente provida dice, sí, claro, tú firmaste un papel igual cuando tenías 20 años diciendo que te desconectasen, que no querían que te aplicasen la eutanasia, etcétera, etcétera, pero es que ahora que tienes igual 50, igual estás en contra. ¿Cómo sabemos que tú sigues manteniendo esa forma de pensar? Plantea un montón de incertidumbre. De variantes. Pues, claro, y un montón de variantes. Fíjate, claro, porque incluso con los cuidados paliativos ha habido bastante polémica porque mucha gente piensa que cuando pasan a una persona a paliativo y le ponen una sedación tan fuerte y tal, que eso a lo mejor acorta la vida de la persona, que si no se lo pusieran, a lo mejor de repente, aunque esté terminal, podría ser que se recuperara, etcétera. También ahí hay debate. A lo mejor no. O sea, también ahí hay debate, ¿no? La sedación, si investigase igual muchos hospitales, mucho tal, bueno, seguramente igual no llevamos a la presa, pero está más demostrado que a la gente mayor que está encamada, esos grandes enfermos que llevan encamados igual varios años, por enfermedades ya crónicas, que ya no hablan, que si los sedas y le da una sedación fuerte, prácticamente en un día como mucho, se van. Eso está demostrado. Eso está demostrado. De hecho, ha habido juicios sobre todo eso. En Madrid, cuando fue hace como 3-4 años, una enfermera y un médico. Sí, claro, entonces, ¿cuándo aplican realmente el tema de paliativo? Cuando ya una persona se les ha ido de las manos, está con un cáncer ya terminal, que ya no hay manera, que ya hay un colapso total de todos los órganos y todo, y que ya no hay manera de rehabilitar para nada a esa persona. Entonces en ese momento pues ya deciden que lo pasan a paliativos para que los días que dure, que suelen ser pues entre 2 o 3 o una semana, pues no esté sufriendo tanto. Simplemente. Mi madre, el otro día fuimos con mi madre, que dentro de poquito cumplirá 90 años, mentalmente está perfecta, físicamente ya tiene sus problemas, y fuimos al hospital. Pues tenía una revisión normal y tenía una arteria que tenía un poco obstruida. Que tengo 90 años. Tengo 90 años, ¿no? Y la doctora le decía que bueno, que se podía hacer una intervención no muy invasiva a través de una vena, a través de la pierna. Claro. Mi madre se le queda mirando y dice, ¿y? Es que tengo 90 años, claro. ¿Qué me va a suponer eso? Claro. Pues usted lo discute, claro. Si quiere, lo habla con su hijo y lo medita. Y mi madre decía, hombre, si me fuera a dar una mejor calidad de vida, claro. Porque yo tuviese una calidad de vida regular, claro. Desagradable, lo que sea, pues bueno, pues mira, lo puedo pensar. Pero es una intervención con 90 años ya de por sí ya es arriesgada, ¿no? Y no me va a suponer que dice, ¿qué me va a dar de vida? ¿Un año más? No tengo una necesidad de ello. Estoy bien. Claro, tengo dificultades. Oiga, si de repente me voy a poder correr los 100 metros vallas, pues perfecto, me hago el catéter y lo que usted quiera, ¿no? Tu madre no te va a acompañar mucho, que quiera dar la vuelta a la isla en bicicleta, Ella dice que ya está en el descuento. Claro. Ya está, dice, yo ya el partido lo jugué y estoy en el descuento. Y hemos hablado, por ejemplo, ella y yo sobre el tema de la muerte y lo que yo tengo que hacer cuando ella fallezca.
tiene sus ideas religiosas que van totalmente ajenas Bueno. a la costumbre, Claro. y entonces me ha dicho lo que tengo que hacer. Y así Claro. lo haré. Pero, y lo hemos hablado, lo hemos tratado, lo que tengo que hacer con sus libros, que tiene una inmensidad de biblioteca en casa, o los muebles, porque al final lo hemos tratado de forma natural. Claro. Eso es lo que falta. Sí. Eso es lo que falta, y sobre todo, o sea, es que de la muerte la gente normalmente no quiere hablar. Y no quiere hablar cuando alguien tiene un cáncer en la familia, parece Sí, que es y un tema además tabú. huyes. Cuando tiene enfermedades así graves, crónicas, parece que nadie quiere, todo el mundo lo sabe, pero nadie, a veces porque parece que haces daño a la persona que lo tiene, otras veces porque Y muchas veces, y no tienes que escondes oye, la cabeza debajo de la ¿cómo mesa. está? Sí, claro, Simplemente claro. le dice, oye, ¿cómo estás? Claro, claro. Y lo hablamos. Claro. ¿no? Claro. Mi pareja tiene una ¿Cómo lo llevas hoy? buena amiga que tiene un cáncer muy grave, muy grave. Y no es una mujer de 80 años, Claro. una chica de 40 años, no llega a los 40 años, ¿no? Entonces te preguntas, ¿por qué? Claro. ¿Por qué yo? Con una familia, con un marido. Sí, porque me ha tocado- Y claro, dices, ¿y por qué yo? ¿No? Y te metes en ese círculo, bucle, sí, sí, metes en un además bucle, que no después, entra claro, claro. ¿qué ilusión puedes tener tú para mañana? Claro. Pensemos en estas personas que Claro. que hemos estado hablando, que están en una situación ya final y límite, si eutanasia sí, eutanasia no. ¿Qué ilusión tienes? Tú esta mañana te levantaste y dices, hoy tengo que venir al programa, o voy a ver a Pedro, voy a ver a César, voy a ver a José Luis, vamos a charlar de este tema del otro, que me he preparado algo, que he leído. Tienes una cierta ilusión, si tienes una pareja, una vida, tienes hijos, tienes una ilusión por hacer cosas, ¿no? Claro, pero aquella persona que está en la cama inutilizada, inactiva totalmente, que todo se lo tienen que hacer, que no puede ni siquiera comer alimentos normal porque nada. Hay una película Entonces, que me viene ahora a la realmente- memoria, que no sé si la conocen, que fue ganadora en el Festival de Cannes allá en los años 60. Johnny cogió su fusil. Blanco y negro. En blanco y Sí, negro. esa es muy Johnny fuerte, cogió esa su película fusil. muy Es una fuerte. película muy dura, Muy pero fuerte, muy dura. sí, Si, sí, si los espectadores tienen la oportunidad de encontrarla en YouTube, la pueden ver porque está libre para verla. Es una película muy dura y además que entran todos estos temas, ¿no? La voz en off continua De él, del mismo, del de su subconsciente pensamiento. suyo. Y después toda la mezcla de la familia, la novia, la religión, Jesucristo y toda esa mezcla de situaciones que están alrededor de él. Y es una película que el final es demoledor. Sí, sí. El final, el boom, 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 ese que se oye. Para los que lo han visto, trata sobre la guerra civil americana, y entonces es un soldado que le explota una Una mina, bomba ¿no? una vez, y le amputan las piernas, los brazos, piernas, y bueno, y ciego. Entonces está en el hospital, claro, entonces él es consciente. Bueno, Tiene él es consciente, pensamiento. pero Claro. los médicos lo desconocen, que es Sí, consciente. claro, exacto, como no puede hablar, no puede tal, pues piensan que está ahí como un vegetal, o sea, como si fuese un tronco, ¿no? Si fuese algo Lo que tienen ahí para inerte estudiarlo, sí, para sí, estudiarlo desde el sí, punto de sí. vista científico, y por una circunstancia empieza a comunicarse con la cabeza, en Morse. Y hay un par de escenas muy fuertes En también. Morse, con la sí. enfermera A mí y tal, sí. la escena de esta película que me hizo meditar sobre lo que era el deseo de irte, es cuando lo mueven. Hay una situación que está en un almacén, en una habitación oscura del centro hospitalario aquel, que ya de por sí, además es una película que utiliza el blanco y negro Sí, sí, continuamente, además sí. todavía es más lúgubre, más triste, porque esa es la intención del director. Sí, sí, ¿no? claro. Hay un momento en la escena en que entra una doctora, una jefe de enfermería una nueva, enfermera. y lo mueven y dice que le cambien la ropa todos los días, sus sábanas le cambien todos los días, y lo abran la ventana y lo pongan al sol. Y cuando lo mueve, él nota que hay gente que entra a la habitación por las vibraciones del suelo y que lo mueven, y de repente empieza a notar calor. Han abierto la ventana y el sol le da en su rostro. El rostro lo tiene prácticamente tapado. Sí, no además se que ve, lo tenía claro, con una bueno, mascarilla la imagen en de él la no se cara. le ve nunca. No, el completo se le ve en esos flashbacks que hacen, esas vueltas atrás de cuando él era soldado. Y yo creo que era la Primera Guerra Mundial, me parece que estaba basada en la Primera Guerra Mundial. ¿En la Primera Guerra Mundial? Sí, o en porque la Guerra Civil? Sí, puede ser, no me acuerdo ahora. Sí, puede ser. Y a él lo Puede ser. mueven, le da el sol, Puede ser. y de repente él sabe que lo han movido y empieza a pensar, ¿y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho conmigo?
y nota el calor en su rostro. Y entonces empieza a gritar, esa voz en off empieza a gritar, es el sol, no quiero nada más en esta vida más que el sol. Entonces ahí te pones y fuerte, sí, fíjate, el sol era lo que quería. Y nosotros nos morimos por tener el aparatito de turno, claro, por comprarte el cochecito no sé qué. Esa película deberíamos de verla mucho porque nos haría pensar... Sí, nos morimos por comprarnos el patinete ahora que está de moda. Claro, pero fíjate, o sea, yo volviendo al inicio, es que yo le veo que plantea una serie de cuestiones que son de difícil solución, y lo veremos, o sea, desde el día que entre la ley en vigor, y no tardando mucho, 1, 2, 3, 4 años, veremos que llegará hasta el Tribunal Constitucional una reclamación de un menor diciendo que quiere que le apliquen la eutanasia. Eso Sí. lo veremos. Es que porque cuando sale no se cualquier puede ley, evitar. Tantas circunstancias después que de que se empieza a aplicar esa ley, es cuando realmente se empiezan a ver las qué casuísticas de cada posibles uno. carencias o qué posibles mejoras o qué posibles errores se puedan haber cometido dentro de la ley en sí. Y es lo que hace que después se pueda ir en el futuro pues mejorando, ¿no? Siento Como todo. cortante otra vez, es que siempre le toca a José Luis, tenemos que hacer otra pequeña pausa, ya saben, cortita, así que enseguida estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues hemos vuelto y ya me han dicho de realización. Es de la Primera Guerra Mundial. La película es de 1971. ¿Sabe ustedes? Ahora no puedes decir nada que no sea correcto. Enseguida te enmendan la plana. ¿Sabes? Como te salgas del plato, ¡bumba! te aparece y si no te sacamos la foto. ¿Sabes? Menos mal que he dicho creo. Sí, aquí esto es como presunto. Exactamente. La palabra sí, presunta, sí. que la hemos aprendido todos en los últimos Aquí años, todo somos es presunto. Presunto inocente. Todo es presunto. Presunto inocente, Sí, sí. ¿no? Hasta en eso, hasta en Porque eso. tú sabes que para Hacienda eres culpable hasta que tú lo demuestres que eres inocente, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, son de esas cosas que abre ahí un camino que puede resultar peligroso. Y conociendo el percal que tenemos en nuestro país, ¿vale? Conociendo el percal que tenemos en nuestro país, puede ser que quede ahí un camino abierto para cosas que no deberían ser. Entonces, ese es el miedo que yo tengo. La casuística el puede que ser muy pueda, grande, que ¿no? pueda haber una mala aplicación Claro. o interpretación de la Porque, ley o fíjate, bueno. por ejemplo, yo digo, una persona que produzca una esquizofrenia profunda, que las hay, que esas personas además están en la calle, están entre nosotros, ¿no? O sea, porque aquello del manicomio, afortunadamente ya pasó a mejor vida,
Y ahora el manicomio está fuera, ahora está Exactamente, fuera de las paredes. porque hay más fuera que dentro. Eso. Entonces, bueno, que necesitan una medicación tan grande y tan potente que prácticamente no los deja hacer una vida normal. Porque, claro, además está demostrado, en el momento que ellos se empiezan a sentir un poco bien, dejan la medicación, tienen los brotes, bueno, es como una cadena. Esas personas que además son conscientes de su enfermedad, que saben, por lo menos hoy por hoy, que no se van a curar, que eso lo tienen así, y dicen, bueno, y digo yo, por eso decía antes, ¿y dónde ponemos el límite? ¿Dónde decimos, bueno, a una persona que esté en una silla de ruedas o que tenga una enfermedad grave que de repente se le haya degenerativa, que todo eso a ellos sí, pero a este no? Y entonces, ¿y quién es el que dice sí? ¿Quién es el que dice no? Uf. Hombre, yo creo que los especialistas y el tema mismo de, como tú dices, la esquizofrenia, es algo que es tratable. Es decir, tiene una mejor tanto calidad de vida, psicológicamente como con medicación, etcétera. Entonces, y puede ser que una persona esté haciendo una vida totalmente normal y que tenga esquizofrenia. Pero no hacen una vida normal. No puede, sí, hay casos. La medicación es tan potente que van como zombies. O sea, no pueden trabajar. Depende de los tipos, depende de los tipos y de las circunstancias, etcétera. Yo sí tengo un conocido que tiene esquizofrénico, él lo sabe, y muchas veces hablamos, nos vemos, y me saluda o hablamos y dice, hoy no tengo buenos días, César, hoy estoy un poquito alterado y tal. Y entonces me va a tomar algo, ¿no? Y otras veces está un poco más relajado, pero él se automedica, no, se toma sus medicamentos, cuando lo correctamente, y él sabe llevarlo, pero él reconoce su enfermedad, pero bueno, y tiene su calidad de vida, ¿no? Pero vive y no tiene la necesidad de... Y si le preguntamos a él, y si él dice, mira, yo no quiero vivir con esta enfermedad. Pero es que estamos hablando de algo, vamos a ver, no sabemos. Yo creo que dentro de la ley de la eutanasia, todas estas cosas que estamos diciendo ahí no van a entrar. Es decir, cualquier cosa en la que una persona tenga la posibilidad de recuperar algo y de mejorar algo, en algún momento y mediante algún tratamiento o lo que sea, evidentemente eso no puede entrar dentro de la eutanasia. Pero eso no es jugar un poco a Dios. No. El legislador, sí, pero tú imaginas, es que tú fíjate lo que estamos diciendo. El legislador, ¿vale?, va a decir qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, ponle las comillas, evidentemente, a cuando yo digo jugar a Dios, ¿no? O sea, ¿quién es el que te dice si puedes acogerte a la eutanasia? Todo esto es como, en otro orden de cosas, es como la justicia, ¿no? Cuando a ti te nombran como miembro de un jurado y tú tienes que decidir sobre la situación futura de un acusado. Tienes que superar una conciencia tuya de que tú vas a ser responsable de su futuro. Imaginémonos en situaciones extremas que no deseamos, como es este país, Estados Unidos, con sus penas de muerte. Y que tú seas quien dicte que a esa persona hay que matar. Tiene que ir a hay que asesinarlo. Es un asesinato. O sea, el sistema lo va a matar. Lo mismo que él pudo haber hecho, por las circunstancias que sean, a otros congéneres, a otros individuos, ahora nosotros, sistema, se lo vamos a aplicar a él. Y además te dicen a ti que se lo tienes que pero es que decidir. Lo malo de eso es que tú, por eso yo sinceramente lo de los jurados no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que sean personas profesionales. El manejo que pueda haber. Sí. ¿Por qué? Porque yo me veo yo en un jurado, ¿no? Y pienso, yo voy a decidir sobre una persona cuando yo no sé nada de esa persona, no sé qué ha hecho o qué no ha hecho, sino me voy a limitar a lo que me dicen uno y lo que me dicen otro, a ver quién me convence más, porque habrá un fiscal que intentará incriminar a esa persona y habrá un defensor que dirá que no tiene culpa ninguna, y yo tengo que decidir ahí, y si me equivoco, ¿entiendes? Yo no sé empezamos nada. a subir la escalera y esto vamos a un sistema, ¿no? Sí, a una democracia. Es muy complicado. Que somos partícipes Sobre todos eso los que queremos ser. Por cierto, que antes decía que ya no existen los manicomios
Pero los manicomios recuerdan que uno veía, en el manicomio se oía, pues, que grita, el otro mucho escándalo y esto. Ahora ya no se ven los manicomios, pero mira, el Congreso de los Diputados muchas veces se le parece mucho. Eso es Porque una todos casa de locas. gritan y nadie Otra escucha, gran ¿sabes? película, ya hoy que estábamos de cinéfilos, otra gran película sobre eso es Alguien voló sobre el nido del Sí, cuco. guau, esa película es Esa impresionante, película el es libro también muy de bueno. culto, ¿no? Sí, Como esa sí Johnny la vi. Cochran. El Congreso es una casa de locos. Sí. Pero es una gran película que te hace meditar, ¿no? Y bueno, ¿quién es el que está loco? ¿Los que están dentro o los que están fuera, ¿no? Sí, sí. Sistema. El sistema, claro. cuando te atrapa... Claro, es lo que estaba diciendo José Luis. Claro, ¿quién decide sobre la conciencia del médico que tenga que aplicar Claro. esa eutanasia o dejar de aplicar los medios que estamos aplicando ahora para mantenerlo en vida de forma artificial, porque entendemos que estuviese en vida de forma artificial? Pues es igual que el jurado. Tú, como ejecutas, a ti te nombran miembro de un jurado y tu obligación, Y tienes la obligación como de parte decidir, de la democracia, como miembro de esta democracia, tendrías que decidir sobre el futuro de una persona, ¿no? Entonces, te vienen unos morales, unos problemas morales profundos, ¿no? y potentes. Igual que también puedes decidir sobre mi madre, mi tío, mi hermano, mi esposo o mi esposa, el fallecimiento, el que ya no le sigamos aplicándole estas medidas artificiales y que fallezca. Y realmente estoy yo preparado para después vivir con eso, porque vemos el lado de él, posiblemente pensamos que su deseo era fallecer y tal, y yo pues sí. Claro. Pero aún así posiblemente puedas tener todavía Claro, tus es que- connotaciones morales. Hombre, claro. El Estado- Es que es bastante. claro. Tomar siempre decisiones Tan en ese extrema. sentido son bastante complicadas. De hecho, por eso ya la ley de antemano está planteando, ¿no? Que los médicos en ningún caso van a estar obligados Claro, a aplicarla, sino puede. va a ser una cosa voluntaria. Nunca, si hay una objeción de conciencia a aplicarla, el médico está libre de no hacerlo, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que también respeta ahí pues la decisión de los médicos. Porque en claro, no ese podía ser de sentido, otra ¿no? manera. claro. Porque, claro, también el médico puede ver desde su lado, yo no puedo hacer esto contra mi conciencia, Claro. pero después estás viendo a la persona Que está sufriendo. que está sufriendo. Y Plantea- claro, digo, si hago esto, a él o a ella Claro. la dejaré descansar ya, Sí, que es lo sí, que claro, quiere, ¿no? sí, sí. Entonces, Pero por eso decía yo al principio. Y es lo que la diferenciación, Pablo, que hacíamos Pedro. Pablo, está como Pablo, la religión, te ha salido la vena religiosa. Respondo hasta por Chuchi. Es la diferenciación que hacíamos antes de edad, ¿no? Es decir, una persona de 90 y pico años en esa situación de inmovilidad, de tal que se lo tienen que hacer todo, que además tiene un sufrimiento tremendo y tal, no es lo mismo que una persona con 40 años y que, bueno, tenga una serie de circunstancias desfavorables, pero que siempre cabría alguna posibilidad de alguna mejora. Es decir, yo creo que eso estaría totalmente descartado por mucho que esa persona lo pidiera, ¿no? Pero- Evidentemente. Y una pregunta, yo no lo he hecho, pero hemos visto los países de nuestro entorno, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hay en estos aspectos? Suiza es el Sí. Holanda no creo. No, yo ya creo no. que hay varios países ahora mismo en la Comunidad Económica Francia Europea, creo que también está el que sí aplican y que está aprobada la eutanasia. Y yo creo que aquí un poco cogerán un poco el ejemplo y las directrices de estos países que ya llevan tiempo experiencia, ¿no? Haciéndolo, claro. Claro, Sí, porque sí. ahí puedes aprender la experiencia que han porque tenido con la si en un casuística que sitio hayan se tenido. lleva tiempo Claro. haciendo, seguramente Claro, habrán surgido claro, y los habrán- mismos y habrán problemas que pulido- y surgirán habrán aquí, pulido la ley, habrán claro. pulido, mejorado, etcétera. Entonces, bueno, si se guían de estos países, pues a lo mejor pues puede ir bien para Pero fíjate- no empezar cometiendo los errores que a lo mejor ellos cometieron al Yo principio. vuelvo a retomar otra vez al principio. Tú que estás buscando que la empezamos guerra. a hablar. Muy bien, ¿vale?
yo soy ahora de una asociación provida, de esos ayatolás de la religión y de todo que hay por ahí, que son recalcitrantes, que yo no digo que, o sea, cada uno puede tener su opinión, su punto de vista, lo que quieran, ser mejor, peor, diferente a la mía, pero cuando ya se convierte en algo así tan extremista, a mí no me gusta, pero bueno, es una opinión. Pero yo pertenezco a un grupo de esos y tú como médico aplicas la eutanasia y yo te voy a denunciar porque tú has hecho un juramento, el juramento hipocrático cuando has terminado la carrera, que es obligado y que lo tienes que hacer, como cuando un militar jura la bandera, ¿vale? En salvar las vidas, o sea, estás para eso y tú la estás quitando. Entonces, si no liberan de ese juramento, ya empezamos con que algo está fallando. Algo está fallando. Porque claro, yo digo una cosa, yo soy juez ahora, ¿no? ¿Vale? Como cambio. Yo que, ¿vale? Antes eras Pablo, ahora, sí, sí. Ahora juez. Ahora soy San Pedro. Entonces, claro, yo como juez me llega una denuncia, me llega una demanda, porque esa persona que tiene estos juramentos, etcétera, 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 que ya hemos hablado, y que no lo ha cumplido, que se ha soltado ese juramento. Yo creo, Pedro, que la ley de la eutanasia tendrá de alguna forma que hacer alusión a esto, ¿no? Seguro. A estas herramientas tiene que haber, porque quiero suponerlo, ¿no? Porque igual que se tú, supone que cuando se hace una ley habrá algún jurista y alguna persona entendida en leyes que dirá, si no ponemos esto, va a haber contradicción con esta ley que hay. Entonces lo tendrán que dejar claro, ¿no? Sin mucho pensar, sin mucho analizar, te ha salido esta opción. Pues seguro que a las 15 mentes pensantes que están trabajando sobre el tema, pues sabrán que, oye, si hacemos esto, hay un reglamento, hay una ley, un juramento hipocrático que se podría aplicar sobre el médico, estar en contradicción con esta ley, de qué manera vamos a ver el Código Civil, Código Penal, que el articulado les afectaría. Tenemos que hacer la eutanasia 2 entonces, ¿no? Cuando se a haga la ley, tenemos que hacer el programa eutanasia 2. Yo sí le digo a dos, yo entendí, a dos individuos, a unos cuantos. Que sirvan de conexión. Ya yo te iba a decir, ¿por qué tenemos que ser nosotros dos, no? Yo cuando esté malito, si hago así, es que no me quiero morir, ¿eh? O sea, que no, o sea, si yo me tomo la nariz así, que me dejen tranquilo, ¿eh? Por si acaso. Bueno, un poco de humor negro nunca viene mal. Pues, compañeros, ya... Y hay que tomarse la vida con humor, muchas veces humor, inclusive, ¿no? Con estas circunstancias. Hemos llegado ya al final del programa, ¿vale? Yo creo que es un tema que daría para un par de ellos más, porque se plantean un montón de interrogantes. Claro, lo que decía César también, ahora lo que estamos es especulando, porque no han hecho la ley, no sabemos cómo la van a hacer, pensamos que van a recoger y tal, pero bueno, esperamos que quien sea, Pablo Iglesias, padre, abuelo, Dios, Alá, quien sea, les ilumine, y que hagan la mejor ley posible. Y que, por supuesto. Y ahí nosotros nos vemos la próxima semana. Así será. Y que esto sirva también para remover la mente y que las personas pensemos. Que cuando se oye hablar de cualquier proyecto de ley, etcétera, pues nos lleve a pensar y a ver qué pros y qué contras. Y sobre todo no ser radical, porque cada persona en cada circunstancia pues podría pensar de una manera diferente. Entonces nadie sabe qué siente y qué piensa una persona en una circunstancia determinada y en una edad determinada, etcétera, ¿no? Entonces no podemos prejuzgar a nadie y rechazar de plano todo porque sí, porque nosotros pensamos así, ¿no? Pues lo dicho, amigos, amigas, ahí les dejamos a ustedes ahora discutiendo. Nosotros volvemos la próxima semana. No con algo mejor porque es imposible, pero con algo tan bueno como esto. Hasta la próxima semana. Adiós.